a empezar. Muchas gracias a todos por venir. Además, aquí veo gente de todos los ámbitos, todas las edades, todas las disciplinas. Bueno, he venido tanto de la universidad como bueno, estudiantes también, de biotecnología, de biología, compañeros del CIMUS, del IDIS, de todas partes. O sea, que muchísimas gracias por venir. A ti, amigo. Bueno, nada, ¿por qué insistí tanto en convocaros para este acto? Bueno, porque creo que es una oportunidad de oro el poder disfrutar de la charla de Antonio Fontdevila. Antonio Fontdevila, aquí lo veis, pues es, ahora mismo es catedrático emérito honorario de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero fue catedrático de la Universidad de Barcelona, catedrático de genética de la Autónoma de Barcelona, pues prácticamente 40 años. Y fue el primer catedrático de genética de la Universidad de Santiago, en los años 70 estamos hablando. Y bueno, entre las muchas cosas que hizo este señor, que fueron muchas, pues ha sido un gran aventurero porque ha viajado muchísimo, siempre relacionado con sus proyectos de investigación. Ha sido, creo que la primera persona en la Universidad de Santiago que ha publicado en la revista Nature, ¿sí o no? Me lo puede confirmar, estamos hablando de algo de los que ocurrió en los 70. Y entre otras muchas cosas es mi abuelo científico, ¿no? Cuanto a que fue el director de tesis. Hay aquí algún hito científico tuyo más también, que no sé si conoces, ya conocerás. Y bueno, y muchas cosas más, ¿no? Y es una oportunidad de oro, yo creo, porque pues bueno, él es genetista, como sabéis, es evolucionista, o sea, genética evolutiva, soy especialista en eso, y bueno, en diferentes ámbitos de la genética evolutiva, tanto en cuestiones de especiación, que no es el cultivo de las especies, como me decía alguno por ahí, ¿no? La especiación pues se refiere a todas estas cuestiones relacionadas con la especiación biológica, con el origen y evolución de las especies, ¿no? Y bueno, también es un experto en transposones, de ahí me viene a mí lo de los transposones en realidad, bueno, que todos conocéis, como os conocéis. Y bueno, y fijaros, pues está aquí también aprovechando que escribió un libro que se llama Bailando con Moscas, que aquí lo veis, y que yo recomiendo, por cierto. Una vez escuché a un gran escritor que dijo que cuando un amigo tuyo escriba un libro, lo compras pero no lo lees. Yo os diré que yo lo he comprado y lo he leído, bueno, estoy en proceso de lectura todavía, y pareció muy interesante. Y fijaros, cuando llegué a Follas Nuevas lo abrí por la primera página que me vino tal, y fue esta, la 168. Y os puedo leer un trocito que creo que os va a parecer muy interesante, a mí al menos me pareció. Dice: la mañana del 18 de diciembre de 1994 llegamos a Plaza Sur. De nuevo lobos de mar tan mansos que puedo fotografiar una hembra con su cría mamando. Y por fin vemos iguanas terrestres, los machos con una coloración amarilla muy vistosa. Por la tarde visitamos Santa Fe, donde vemos la paloma de las Galápagos, otra ave endémica. Aquí parece que la opuntia es la variedad Parringtonensis, de porte alto, imponente, con palas en descomposición, donde no veo larvas de Drosophila. Bueno, me recuerda mucho a estos cuadernos de viaje de Darwin. Muchísimo, ¿no? Un poquito, ¿no? Bueno, total, que evolucionista hasta el punto de cómo escribe y tal, ¿no? Bueno, pues nada, oye, sin retrasar mucho más el comienzo, porque sé que algunos tenéis que salir puntuales a las 5 y que bueno, y me consta que la charla está hecha para 40 minutos aproximadamente. Pues nada, os dejo con Antonio y nada, muchas gracias. Gracias, José. Estoy viendo una abundancia de gente joven aquí, ¿no? Hay algunos seniors ya también muy importantes. Entonces, el primer problema que tengo es cómo compaginar esta diversidad poblacional que hay aquí delante de mí. Entonces, supongo que algunas cosas que diré, habrá gente senior que dice, eso yo lo sabía, pero muchos jóvenes no lo saben, ¿eh? Entonces, bueno, ya me perdonaréis si sabéis los seniors que hay aquí, las cosas. El libro este es un libro muy, no sé cómo llamarlo, polifacético. Es este libro de aquí, Bailando con Moscas, Bailando con Moscas.
La itinerante vida de un evolucionista. Esta es una foto que siempre me ponen, estoy en Borneo y hay un orangután por ahí detrás. Es joven, afortunadamente, porque los mayores ya tienen que estar a una distancia más larga. Pero bueno, es una de mis expediciones en Borneo. Pero aquí voy a contar muchas cosas y voy a intentar hacerlo lo más ameno posible. El libro este es un libro singular, como lo estoy diciendo, ¿no? Porque hay muchas cosas. Por ejemplo, hay autobiografía, con mis experiencias personales. Hay ciencia, evidentemente ciencia básica, en la investigación de especies como modelo de Drosophila. Literatura, hago prosas de relatos personales, muchas veces de carácter histórico y etnográfico. Y también me aventuro también a explicar expediciones científicas y sabáticos. Por supuesto, en una presentación como esta no puedo explicarlo todo exhaustivamente, pero si lo leéis yo creo que os puede divertir un poco estos aspectos, digamos, más bien de literatura y de aventura, los aspectos, por supuesto también la cuestión científica. Una de las cosas que reivindico, intento reivindicar, pero profundamente, es la ciencia básica en este libro. Es decir, la ciencia básica, sin ciencia básica no hay tecnología. La tecnología depende de unos señores siempre que cuando hacen experimentos no piensan ni mucho menos en la aplicación. Y en el caso de Drosophila ya lo veréis, piensan, por ejemplo, cuando Maxwell o todos los físicos del siglo pasado empezaron a estudiar el espectro electromagnético, no pensaban en que después se iba a aplicar, por ejemplo, en cosas como todos los aparatejos estos que tenemos en nuestras cocinas, como microondas, por ejemplo. No lo pensaban y luego se ha visto que se puede aplicar. También hablo del papel de los organismos modelo, Drosophila entre ellos, luego un poco también de la importancia del pensamiento científico y luego cómo, estudiando las moscas estas, fue un proceso exitoso. Vamos a ver. Una cosa que también os quiero presentar es qué pasaba en el siglo XX en la genética en España. Es decir, hubo una organización que se llamaba Junta de Ampliación de Estudios, que era descendiente de la Institución Libre de Enseñanza. Y esta Junta de Ampliación de Estudios, a principios del siglo XX, becaba ya a gente joven para que se fuera al extranjero, cosa que ahora es normal. Entonces casi nadie marchaba al extranjero, no había viajes, pero esta Junta de Ampliación de Estudios becaba y los llamaba becarios. Y uno de ellos fue Zulueta. Zulueta era un hombre, digamos, ya lo veis que nació en el 1885, fue uno de los genéticos. Fue pensionado por la JAE, ya hizo un curso práctico de biología, era embriólogo y citólogo en primer lugar en el Museo de Ciencias Naturales y después tradujo El origen de las especies. Para mí es la mejor traducción que hay del origen de las especies. En el año 1921 lo tradujo y también algunas obras de Morgan, que ahora hablaremos de él. Esta es la traducción y para mí es una de las mejores que hay. Trabajó en un colegio de Phytodecta variabilis el año 25, pero era la época ya de la Drosophila y Phytodecta variabilis no era un buen organismo para hacer genética de poblaciones o evolutiva. Y luego fue nuevamente pensionado para ir a Caltech por la JAE con Morgan. Ahora veremos quién es Morgan. Y fue el primer catedrático de España en una cátedra del patronato de la Fundación del Conde de Cartagena, aquí abajo. Bien, o sea que era un momento en el que realmente en España había algunos genéticos y algunos biólogos en general, y se empezaba ya, estábamos en una época bastante buena de esta ciencia, y que se llamó incluso la edad de plata, de la ciencia española. Luego, desgraciadamente, con la guerra civil, se frustró todo este tema, la JAE desapareció, y entonces en el franquismo es cuando
inauguraron el Consejo Superior de Investigación Científica como sustitución de la JAE. Pero los primeros años del Consejo no fueron muy agradables, estaba dominado por el Opus Dei y era lo que llamábamos en aquella época un régimen nacional catolicista, ¿no? Los señores de las moscas, ¿quiénes son los señores de las moscas? Eran los que se dedicaban a trabajar con Drosophila. Aquí tenemos Drosophila melanogaster, tenemos un macho y una hembra, y empezaron a encontrar mutantes, Evidentemente que estos mutantes, cuando salían en el laboratorio, pues esos investigadores tenían interés en saber qué hacían, dónde estaban y tal. De hecho, es la primera vez que se consiguió que el ojo blanco que es White, era un gen ligado al sexo. Hasta entonces no se había descubierto nada de esto, y después sabemos que es un tema general. Luego el ojo Ailes también es importante porque después se convirtió en uno de los grandes mutantes de la genética molecular y de la evolución, y luego otros tipos de ojo. Había también mutantes de alas, es decir, muchos mutantes. Estos mutantes entonces empezaron a trabajar y además a cartografiarlos. Es decir, los primeros que, con los cromosomas politénicos que tiene Drosophila, que son muy grandes y tienen una serie de barras que se pueden localizar, utilizando la razón de recombinación, pues pudieron situarlos en el cromosoma. Es decir, la razón de recombinación es, si dos genes están más alejados, pues recombinan más porque es proporcional a la distancia entre ellos. Y utilizando Sturtevant y otros consiguieron hacer los primeros mapas cromosómicos. Estos son los señores de las moscas, los primeros. Por ejemplo, este es Morgan y este es Müller, premios Nobel ambos. En realidad no son cualquiera, son premios Nobel de Drosophila, ciencia básica pura. Después, evidentemente, una ciencia no se formaliza hasta que no se le da un contexto formal, en el sentido, digamos, de estos tres investigadores, Fisher, Wright y Haldane, fueron los que matemáticamente, formalizaron la genética de poblaciones teórica, que reconciliaba un problema que había entre, no voy a poder extenderme más, entre si los genes, importantes para la evolución eran gradualistas o saltacionistas. En realidad los genes de Mendel eran saltacionistas porque pasaban de un color a otro, pero los caracteres que le interesaban más a Darwin eran como el tamaño o la altura de una población humana, eran en principio gradualistas. Bueno, estos personajes, hubo una gran controversia, y estos personajes lo que hicieron es demostrar que cuando un carácter está determinado por muchos genes, esto hace que los distintos fenotipos que aparezcan como graduales. Esto matemáticamente. Un gen muy importante es el gen Ailes, que reduce prácticamente el ojo, y es un gen que se descubrió en Drosophila, pero que luego está en humanos y está en todo. Es uno de los grandes genes que en humanos, en mamíferos, y en humanos, por supuesto, se llamó PAX, que luego alguno habrá oído hablar de este gen, que ha tenido gran importancia para el estudio de la evo-devo, de la biología evolutiva del desarrollo. Pero eso, los primeros que lo hicieron fueron en Drosophila. Por métodos genéticos, este gen se puede hacer expresar en distintos lugares que no le corresponden. Por ejemplo, en este caso, aquí lo tienes normal, aquí aparece, pero en este caso aparece un gen en un lugar que no es el ojo, aparte del ojo, y aquí en una ala o en otra zona del cuerpo. Otros de los mutantes importantes son los mutantes homeóticos, que lo que hacen es duplicar un segmento del organismo, de modo que aparecen moscas, por ejemplo, en Drosophila, que es esta,
Pero esto, fijaros que ya es una fotografía de Calvin Bridge del año 1915, en Drosophila. Luego los genes homeóticos tuvieron una gran importancia, porque no solamente están en Drosophila, sino que están en todos los organismos. Y tenemos un gato, por ejemplo, aquí, que tiene un par de orejas extra, que son estas dos. Pero incluso hay personas que pueden desarrollar esta mutación con estos dos aurículas aquí, que es una duplicación de las orejas verdaderas. Y esto es William Bateson, otro de los grandes genios genéticos, pues lo publicó en un libro que se llama Materials for the Study of Variation, el año 1894. O sea que la cosa viene de lejos. No venimos de la nada, venimos de esto. Estos genes, que son genes que ahora se llaman Hox, pues tienen una secuencia que es realmente común a todos ellos y que sirven para destapar determinados genes, se encuentran tanto en Drosophila, esto es un embrión de Drosophila, se encuentran aquí tanto como un embrión de ratón. Y entonces la evolución de estos genes hemos podido encontrar también que hay un ancestral en el que hay menos genes y que se han ido duplicando, y en los mamíferos en realidad tenemos 4 duplicaciones totales, pero algunos genes se van perdiendo, otros se van digamos, conservando, etc. Pero hay toda se puede hacer incluso una filogenia, están en prácticamente todos los organismos, empezando por, bueno, este es el ultravitórax, es el que habíamos hablado antes de las aves, que se llama ultravitórax, es uno de toda la serie. Y luego se puede hacer una filogenia desde los nidarios, es decir, aquí abajo, a todos los que, por expansión de los genes centrales, se puede hacer toda una filogenia de toda la escala, digamos, animal, por ejemplo, en este caso, utilizando y sabiendo cómo se ha ido evolucionando esta cadena de genes Hox. Pero todo viene de la Drosophila. Al principio, el primer caso de genes Hox fue en Drosophila. Bueno, aquí hablo también de uno que yo también considero que es uno de los señores de las moscas, que fue mi mentor, mi director de tesis, que era Antonio Prevosti, y que, bueno, aquí hay una pequeña bibliografía de él. Es uno de los pocos investigadores que viajó bastante y se consagró en una invitación muy famosa en el año 55 en Cold Spring Harbor Symposium on Quantitative Biology. O sea, es una reunión que se hace, no sé si es anual, pero corrientemente, y que marca las pautas, digamos, el cutting edge, que se diría en inglés, de la ciencia en este campo. Tengo muy buenos recuerdos de esto, porque realmente su laboratorio, en un momento muy penoso y muy difícil, en donde había pocos medios, estábamos al día rabioso de todo, y teníamos una bibliografía tal, de lo cual aprendí que para poder hacer un buen grupo había que estar al día rabioso y además tener una trascendencia internacional. Cosa que ahora parece muy fácil, pero en esa época no era tan fácil. Un laboratorio de genética en Drosophila tenía este aspecto. O sea, cada botella de estas es una línea, un linaje de una mosca que tiene un mutante. Entonces esto asusta un poco, ¿no? Porque bueno, aquí hay una cantidad de mutantes. Pero curiosamente, bueno, el modelo Drosophila, evidentemente, hoy en día sabemos que aproximadamente 2 de cada 3 genes de enfermedades humanas tienen sus homólogos en Drosophila. Y normalmente muchos se encuentran primero en Drosophila que en humanas. Cuando en Drosophila somos capaces de secuenciar el segmento que determina una situación como esta de ultravitórax, por ejemplo, nos vamos a humanos y encontramos el homólogo. El 60% aproximadamente de los genes neurológicos, incluso humanos, neurológicos, parece mentira, ¿no? Están rastreados, bueno, esto es un poco antiguo, pero están conservados en Drosophila.
O sea que Drosophila es un gran modelo, como muchas otras especies también. Simplemente me detengo un poquito. ¿Por qué Drosophila? Simplemente porque aquellos señores que os presentaba Morgan estaban en Columbia en aquella época en Nueva York y trabajaban con ratones para la genética. Pero los ratones cuestan dinero y además, no es por nada, pero en las prácticas de genética, pues los estudiantes evidentemente no tienen mucha práctica y se les morían muchos ratones. Entonces a uno del grupo se le ocurrió salir al jardín y vio que había unas moscas. Entonces hizo una captura de moscas que eran Drosophila y dijo, hombre, se puede hacer cruzamientos y experimentos de genética con esta mosca y son gratis, no nos cuesta nada. Y así empezó Drosophila, en Columbia University. Bueno, esto simplemente es una reunión muy importante. En un momento dado, en el año 1947, se reunieron investigadores de todas las ramas y luego trataron de hacer una especie de como una síntesis moderna de todo lo que se había acumulado de conocimientos desde Darwin para discutir la evolución desde distintos campos, ¿no? Y aquí tenemos gente muy conocida, por ejemplo, está Wright, bueno, yo he señalado, está Wright, está de Sturtevant, Müller, Ernst Mayr, que es un gran evolucionista del siglo XX, Simpson, un antropólogo, está Holden, también uno de los... hay muchos, Stebbins lo mismo, y luego uno que me interesa mucho señalar, que es Dobzhansky. Dobzhansky llegó al laboratorio de Morgan cuando ellos no estaban en Columbia, ya se fueron a Caltech, en California. ¿Y quién era Dobzhansky? ¿Quién era Dobzhansky? Dobzhansky era un ruso del año 29, no sé si llegaba a los 30 años él, no, 29 años, porque tenía la edad del siglo. Pues llegó al Caltech, California Technological Institute, Caltech, sigue siendo uno de los pioneros en genética, en evolución, y llegó de Rusia y se quedó ya porque en aquellos momentos ya Rusia tenía muchos problemas con Stalin, etc. Entonces Teodosio Dobzhansky escribió un libro que se llama Genética y el origen de las especies, el año 37. El año 37. Entonces yo leí este libro, bueno, me lo regalaron mis amigos, mis compañeros, cuando yo estaba estudiando la carrera. De hecho, yo soy ingeniero agrónomo. O sea que yo en aquella época no había de ingeniería, solamente había en Madrid, yo estudié en Madrid, pero ya me interesaba la genética, porque la genética, en los agrónomos había 4 asignaturas de genética en aquella época, mientras en la facultad de ciencias, que no existía biología, había una sola genética que tardó en implantarse bastante. O sea que yo prefería ver las 4, fitogenética, genética de poblaciones y genética de poblaciones. Genética cuantitativa y genética de poblaciones. Entonces cuando leí este libro, el libro me cambió la vida. Es decir, los libros pueden cambiarte la vida. Las separatas difícilmente te cambiarán la vida. Cuidado, cuidado. Separatas es para mantenerte al día, pero el 80%, en mi opinión, de las separatas no vale la pena leerlas, porque es más de lo mismo. Es más de lo... Hombre, para técnicas y cosas de esas, sí. Pero leer libros, por favor, libros. Los libros cambian la vida. Este libro, este y otros libros me han cambiado la vida, pero este sobre todo. Entonces, este libro... Bueno, aquí estoy yo en California. Cuando leí este libro dije, yo quiero ir con este señor, yo quiero estar allí, ¿no? Y entonces cuando acabé el doctorado, perdón, el doctorado, perdón, el año 71, con el Prevosti, pues conseguí una beca, cosa que nadie se movía en ese momento, era de los pocos. Yo me movía además en una circunstancia bastante difícil, porque cuando te movías casi perdías el sitio ya. Entonces, es una época que, si leéis el libro, lo explico perfectamente la situación compleja, muy difícil. Yo me fui a Davis, en este momento se había venido a la Universidad de California por Francisco Ayala, precisamente. Y él era ya, Dobzhansky era emérito, de hecho, el año 72, él murió el año 75. Bueno, pues ahí estuve yo, y cuando ahí estuve en una postdoc de 7 años, que se terminé
terminó el 73, y entonces salió la cátedra de genética de la Universidad de San Compostela, Santiago. Entonces la gané, y entonces empezó mi saga en Santiago, que también la explico, ocupa una parte importante del libro, Santiago de Compostela, porque para mí fue muy importante. Hasta entonces yo había sido discípulo de Oldenburgo, pero ahora tenía que ser el líder de un grupo, tenía que montar un grupo en Santiago de Compostela, y eso es otra historia totalmente diferente. Tengo que agradecer mucho a los estudiantes que tuve en ese momento, algunos de los cuales están aquí, que me ayudaron en todo, evidentemente. No todo fueron flaws, no todo fue, hubo momentos difíciles, evidentemente, que también los describo en el libro, o sea que os recomiendo eso. ¿Qué pasó entonces? Que, bueno, eso es la toma de posesión, y en aquel momento, pues las tomas de posesiones de catedráticos, pues no es como ahora, era una cosa bastante formal, etcétera, ¿no? Y aquí está el rector de entonces, Massaguer, el Tojo, que era el decano de Huertas, ¿no? Y bueno, aquí estoy yo. No sé si me reconocéis, soy el de la derecha, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué pasaba en Galicia? En Galicia pasaba que, claro, yo era el primer catedrático de la universidad, pero había genética. Pero había otros genéticos por ahí, evidentemente, algunos buenos, muy buenos genéticos, y que no se han olvidado, seguro que la mayoría de vosotros no conocéis, bueno, no sé si sabéis lo que es la Misión Biológica de Galicia. La Misión Biológica de Galicia lo fundó también la JAE, la Junta de Violación de Estudios, para descentralizar de Madrid la investigación. Esto sigue existiendo, y hay grandes científicos como ha sido Rad, etc. Pero allí había un científico, yo tengo que citar alguno, Cruz Ángel Gallastegui. Supongo que no os suena. ¿A cuántos os suena Cruz Ángel Gallastegui? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos somos aquí? 80. De 5, 80. Un gran genético. Este es el que se atrevió también a irse, por una beca de la JAE, se atrevió a irse a ver los grandes genéticos de Estados Unidos en ese momento. Visita a Morgan el 1917, está con Einstein en Harvard, que es un pionero de la genética del maíz. Esto es importantísimo. Es decir, está pensionado por la JAE. Y obtienen, fue a Yale, imaginaros qué trayectoria, era inusitada en aquel momento, era una cosa. Y con Jones y Gallastegui publican en American Naturalist, una de las grandes revistas de biología evolutiva de aquella época. Nadie publicaba en España, fuera, o casi nadie, no quiero decir nadie, casi nadie. Es una publicación de la categoría de Nature o cosas de estas. Regresa a España y se es director de la Misión Biológica de Galicia, y fue junto con, cuando vino, él había trabajado con Jones, y cuando vino aquí fue en Europa el primero que produjo maíces híbridos, que aumentaron la producción de maíz enormemente, fue en Galicia precisamente. Luego los suecos lo copiaron, y él fue a Suecia, etc. Pero él fue el primero en España, en Europa, que hizo esta importante contribución a la genética aplicada en este momento. Porque sabíamos que con los híbridos podían tener lo que se llama vigor híbrido. Y ahora todo el mundo, evidentemente, todos los maíces que tenemos son híbridos. Bueno, entonces el grupo de investigación, y aquí algunos se reconocerán, los que están aquí, algunos se reconocerán, como por ejemplo, a ver si lo sigo, aquí hay un señor que está presente en este momento, ¿no? Y entonces el grupo de investigación, pues yo aquí lo creé, o sea, empecé a saber lo que era, o sea, a responsabilizarme de un grupo de investigación. Y teníamos una furgoneta que era un laboratorio por dentro, que habíamos hecho viajes con este señor que aquí a la primera fila, y era un laboratorio con 2 camillas. Ahí eso lo explico perfectamente en el libro también. Dormíamos
en la furgoneta esta, hacíamos preparaciones o lo que fuera de Drosophila, capturábamos Drosophila, nos